Cartel de Medellín convirtió al carnicero más honesto en guardián de 10 millones de dólares. 15 familias dependían de su silencio. Alberto Montoya tiene 56 años y lleva 30 años siendo el carnicero más respetado del centro de Medellín. No es solo un carnicero, es una institución en el barrio La Candelaria, el hombre al que jueces y policías le compran la carne para el domingo. El comerciante que nunca vendió un kilo de menos ni cobró un peso de más. La carnicería central lleva el nombre de su ubicación, en pleno corazón de Medellín, a 2 cuadras del Palacio de Justicia y 3 cuadras de la estación de policía. Abastece a 50 restaurantes de la ciudad, a 20 tiendas de barrio y a cientos de familias que llevan décadas comprándole allí. Alberto no nació en Medellín. Llegó desde un pueblo del Magdalena Medio en 1959 con 16 años y 2 mudas de ropa. Aprendió el oficio de carnicero trabajando 14 horas al día en el matadero municipal. Ahorró cada peso durante 10 años hasta poder comprar su primer local en 1969. Un cuarto pequeño de 20 metros cuadrados con una nevera vieja y un mostrador de madera. Pero Alberto tenía algo que el dinero no podía comprar. Tenía reputación de hombre honesto en una ciudad donde la honestidad valía más que el oro. Hoy, 30 años después, la carnicería central ocupa 200 metros cuadrados en esquina. Tiene 3 cámaras frigoríficas industriales que pueden almacenar 5 toneladas de carne. Tiene 4 camiones refrigerados que hacen entregas a toda la ciudad. Tiene 15 empleados fijos que trabajan en 3 turnos. Alberto conoce a cada uno por su nombre y por su historia. Conoce quién tiene hijos en la universidad, quién está pagando casa propia, quién cuida a padres enfermos. No es solo el patrón, es el hombre que les dio estabilidad en una ciudad donde la violencia devora empleos cada día. Rubén, el maestro carnicero de 48 años, lleva 25 años trabajando con Alberto. Enseñó el oficio a sus 2 hijos, que ahora también trabajan en la carnicería. Mariela, la administradora de 35 años, es contador pública. Alberto le dio el trabajo cuando nadie más contrataría a una mujer para administrar un negocio de hombres. Jorge, el encargado de las entregas de 40 años, tiene una niña con discapacidad. Los tratamientos médicos cuestan una fortuna, pero Alberto nunca le rebajó un peso del sueldo cuando Jorge necesitaba faltar para llevarla al médico. Don Ernesto, el vigilante nocturno de 62 años, duerme en un cuarto pequeño en la parte trasera de la carnicería. Alberto le dio ese espacio cuando quedó en la calle hace 5 años. Cada uno de estos 15 empleados tiene una historia. Cada uno tiene una familia que come porque Alberto decidió hace 30 años que su carnicería iba a ser diferente, iba a ser justa, iba a ser un refugio de honestidad en medio de una ciudad que se desangraba. La carnicería central está ubicada en una zona que todo Medellín considera segura. A 2 cuadras está el Palacio de Justicia, donde trabajan 50 jueces. A 3 cuadras está la estación de policía del centro con 100 agentes. Patrullas pasan frente a la carnicería cada hora. Alberto siempre confió en esa ubicación. Siempre pensó que estar en el corazón institucional de Medellín era su protección. Siempre creyó que el cartel no se atrevería a tocar un negocio donde los mismos policías y jueces compraban su carne. La tarde del martes 22 de agosto de 1989 cambió todo. Alberto estaba en su oficina revisando las facturas de las entregas del día cuando Rubén tocó la puerta con urgencia. «Don Alberto, hay unos señores que quieren hablar con usted», dijo con una voz que Alberto nunca le había escuchado. Una voz que temblaba. Alberto salió y vio a 4 hombres parados en el área de ventas. No eran clientes normales.
Vestían trajes formales, camisas blancas bien planchadas y zapatos de cuero que brillaban. Parecían empresarios o abogados, pero había algo en sus ojos que no encajaba con la ropa elegante. Una frialdad que Alberto había aprendido a reconocer en 30 años viviendo en Medellín. Don Alberto Montoya, dijo uno de ellos, el más alto con cabello peinado hacia atrás y reloj de oro. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto privado. Alberto sintió que el estómago se le apretaba, pero mantuvo la compostura. Si es sobre suministro de carne, pueden hablar con Mariela, mi administradora. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No venimos a comprar carne, don Alberto. Venimos a hacer negocios con usted. Los 4 hombres caminaron hacia la oficina como si fueran los dueños del lugar. Alberto miró a Rubén, que había palidecido completamente. Siguió trabajando, le dijo en voz baja. No pasa nada. Pero Alberto sabía que sí pasaba algo. Dentro de la oficina, el hombre del reloj de oro cerró la puerta y se sentó en la silla de Alberto sin pedir permiso. Los otros 3 se quedaron de pie, bloqueando la salida. Don Alberto, voy a ser directo porque respeto su tiempo. Su carnicería está en la ubicación perfecta. Centro de la ciudad, movimiento constante de camiones refrigerados, cámaras frías que nadie revisa, reputación impecable de 30 años. Alberto sintió que la sangre se le helaba. Nosotros necesitamos usar su cámara fría número 2, continuó el hombre con la misma calma con la que hablaría de un pedido de carne. Vamos a almacenar dinero, mucho dinero, $10 millones en efectivo que necesita estar guardado en un lugar seguro y discreto. Sus camiones refrigerados entran y salen de aquí todos los días, llevando carne a restaurantes. Nadie va a sospechar si de vez en cuando llevan otras cosas. Usted sigue operando su carnicería normalmente. La cámara 2 oficialmente tiene un problema técnico y está reservada para almacenamiento especial. Nosotros pagamos $50,000 al mes por el uso del espacio. Alberto sintió que las piernas le temblaban. $10 millones. No soy bodeguero, respondió tratando de mantener la voz firme. Soy carnicero. No puedo meter dinero en mis cámaras frías. El hombre se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más suave, casi amistosa. Don Alberto, usted es un hombre inteligente. Lleva 30 años en este negocio sin un solo problema. Conoce a medio Medellín. Jueces le compran aquí, policías le compran aquí, hasta el alcalde le compra aquí. Precisamente por eso su carnicería vale tanto para nosotros. Nadie va a sospechar del honesto don Alberto, y piense en sus empleados. 15 familias que dependen de este lugar. $50,000 al mes son casi lo que gana en 3 meses de ventas normales. Puede mejorar los sueldos, expandir el negocio, asegurar el futuro de esas 15 familias. Alberto sintió la tentación como un gancho en las costillas. $50,000 al mes. Era suficiente para finalmente comprar el local de al lado que llevaba años queriendo. Para darle a Clara, su esposa de 32 años, la casa en las afueras que siempre soñó. Para pagar la universidad de sus 3 hijos. Pero entonces pensó en la palabra que el hombre había usado. Dinero del cartel de Medellín. Su carnicería honesta convertida en caja fuerte del narcotráfico. No puedo, dijo Alberto con voz más firme. No voy a manchar 30 años de trabajo honesto. El ambiente en la oficina cambió como si hubieran abierto la puerta de una cámara fría. El hombre del reloj de oro dejó de sonreír completamente. Don Alberto, usted es un hombre de familia, tiene esposa, tiene hijos y tiene una carnicería que lleva su nombre y su reputación. Sería terrible que algo manchara esa reputación. Alberto sintió que el corazón se le aceleraba. Me está amenazando. El hombre negó con la cabeza lentamente. No lo estoy amenazando, don Alberto. Le estoy explicando realidades.
Uno de los otros hombres, que había permanecido en silencio, se acercó y puso una carpeta sobre el escritorio. «Ábrala», dijo el del reloj de oro. Alberto abrió la carpeta con manos que empezaban a temblar. Adentro había documentos. Análisis de laboratorio falsos, mostrando que la carne de la carnicería central estaba contaminada con salmonela. Certificados médicos falsos de personas que supuestamente se habían intoxicado. Una denuncia ya redactada lista para ser presentada ante la Secretaría de Salud. Todo falso, por supuesto, continuó el hombre, pero muy convincente. Si esta denuncia llega a las autoridades sanitarias, cierran su carnicería en 48 horas mientras investigan. Las investigaciones pueden tomar 6 meses, 1 año. Para entonces, usted ya perdió todos sus clientes, todos sus contratos con restaurantes, toda su reputación de 30 años y 15 empleados en la calle sin trabajo. Alberto miró los documentos falsos, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Estaban perfectamente hechos, sellos oficiales, firmas, códigos de laboratorio. Si estos papeles llegaban a la Secretaría de Salud, su carnicería estaba muerta. «Tiene 48 horas, don Alberto», dijo el hombre levantándose. «El jueves a las 6 de la tarde volvemos por su respuesta. Si acepta, instalamos el primer lote de dinero el viernes por la noche y usted recibe su primer pago. Si se niega, bueno, el viernes por la mañana la Secretaría de Salud va a recibir una denuncia anónima muy preocupante sobre contaminación en la carnicería central. Ah, don Alberto, una última cosa. Si piensa en hablar con sus amigos policías o jueces que le compran carne, recuerde algo. Nosotros sabemos exactamente quiénes son y ellos saben exactamente quiénes somos nosotros. Haga los cálculos de quién tiene más poder en esta ciudad». Los 4 hombres salieron caminando tranquilamente. Uno de ellos incluso saludó a Mariela con una sonrisa cortés al pasar. Alberto se quedó solo en su oficina con la carpeta de documentos falsos sobre el escritorio. 48 horas. 2 días para decidir entre su integridad y 15 familias. Alberto salió de la oficina tratando de aparentar normalidad, pero Rubén lo notó inmediatamente. «Don Alberto, ¿quiénes eran esos señores?», preguntó en voz baja. «Inspectores del INVIMA haciendo revisiones de rutina», mintió Alberto. Todo está bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche, Alberto no pudo cenar. Clara, su esposa, lo miraba preocupada desde el otro lado de la mesa. «Alberto, llevas 2 horas mirando el plato sin comer. ¿Qué pasa?» «Problemas con un proveedor», mintió. «Nada grave». Clara lo conocía desde que tenían 20 años. Sabía cuando mentía. «Alberto, en 32 años de matrimonio nunca me has mentido. No empieces ahora. ¿Qué está pasando realmente?» Alberto quiso contarle todo. Quiso mostrarle los documentos falsos, explicarle la amenaza, compartir el peso. Pero si le contaba, la convertía en cómplice del miedo. Si le contaba, la ponía en peligro también. «De verdad son solo problemas con un proveedor», insistió. «Lo voy a resolver». Esa noche, Alberto no durmió. Se quedó sentado en la sala mirando las fotos en la pared. Su boda con Clara en 1957. Sus 3 hijos cuando eran pequeños. La inauguración de la carnicería central en 1969. 30 años de vida honesta colgados en esa pared. Pensó en su padre, que había sido campesino toda su vida, y le enseñó que un hombre vale lo que vale su palabra. «Hijo, si vendes tu honestidad, no queda nada de ti», le decía mientras trabajaba en la tierra. Alberto había guardado esa lección como un tesoro durante 56 años, hasta ahora. Porque ahora la honestidad no era suficiente. Ahora tenía que elegir entre ser honesto y ver a 15 familias en la calle.
El miércoles por la mañana, Alberto llegó temprano a la carnicería. Caminó hasta la cámara fría número 2 y entró. Era una sala de 15 metros cuadrados con estantes de acero inoxidable y ganchos para colgar carne. Temperatura constante de 2 grados centígrados, perfecta para conservar carne, perfecta para esconder $10 millones en efectivo. Alberto imaginó los estantes llenos de dinero en lugar de carne. Paquetes y paquetes de billetes donde deberían estar los cortes de res. Su cámara fría honesta convertida en bóveda del cartel de Medellín. Cerró los ojos y respiró el aire frío. Ese día, Alberto hizo algo que nunca había hecho en 30 años. Llamó a cada uno de sus 15 empleados a su oficina, uno por uno, y les preguntó sobre sus familias. «Rubén, ¿cómo están tus hijos?», preguntó. «Bien, don Alberto. El mayor ya se graduó de técnico en refrigeración gracias al trabajo de aquí. El menor empieza universidad el próximo año. Mariela, tu mamá sigue enferma». «Sí, don Alberto, pero con mi sueldo puedo pagar los medicamentos». «Jorge, ¿cómo está tu niña?». «Cada día mejor, don Alberto. Los tratamientos están funcionando, todo gracias a que usted nunca me ha fallado con el sueldo». «Don Ernesto, ¿ya encontró una casa para rentar?». «Todavía no, don Alberto, pero mientras usted me deje quedarme en el cuartito de atrás, estoy bien». 15 empleados, 15 historias, 15 familias que comerían o no comerían dependiendo de lo que Alberto decidiera en las próximas 24 horas. Esa tarde, Alberto caminó las 3 cuadras hasta la estación de policía. Preguntó por el sargento Castaño, un hombre de 50 años que llevaba 20 años comprando carne en la carnicería central. «Sargento, necesito hablar con usted de un asunto delicado», dijo Alberto. El sargento lo invitó a pasar a una oficina. «Dígame, don Alberto, ¿en qué le puedo ayudar?». Alberto midió cada palabra. Si alguien recibiera amenazas de extorsión, ¿qué debería hacer? El sargento se puso serio inmediatamente. «Denunciar formalmente». «¿Con quién lo hacemos?». «Con nombres, fechas, evidencia». «¿Y qué pasa si quien amenaza tiene mucho poder?». El sargento suspiró y bajó la voz. «Don Alberto, le voy a ser honesto porque lo conozco hace 20 años. Si es el cartel quien lo está amenazando, una denuncia formal es una sentencia de muerte. Ellos tienen ojos en todas partes. Antes de que la tinta se seque en el papel, ya lo saben». «¿Entonces no hay nada que hacer?», preguntó Alberto, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. El sargento lo miró con ojos cansados. «Don Alberto, yo no le dije esto, pero la realidad es que nosotros podemos proteger un negocio de ladrones comunes. No podemos protegerlo del cartel. Ellos tienen más poder, más dinero, más armas y más alcance que todo el departamento de policía junto. Si lo están amenazando, tiene 2 opciones: aceptar lo que piden y rezar porque eventualmente lo dejen ir, o cerrar su negocio y salir de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. No hay tercera opción». Alberto salió de la estación de policía sintiendo que acababa de hablar con un médico que le confirmó una enfermedad terminal. A 3 cuadras del Palacio de Justicia, a 3 cuadras de 100 policías. Y completamente solo. Esa noche, Alberto reunió a su familia. Clara, su esposa, Andrés, su hijo mayor de 30 años que trabajaba como ingeniero. Patricia, su hija de 28 que era profesora. Camilo, su hijo menor de 25 que estudiaba medicina. Los miró a los 3 sentados en la sala. La familia que había construido con trabajo honesto. «Quiero que sepan que todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ustedes», dijo con voz que se quebraba. Clara se levantó alarmada. «Alberto, me estás asustando. ¿Qué está pasando?». Alberto negó con la cabeza. «Solo quiero que sepan que los amo y que si alguna vez tomo una decisión que no entiendan, confíen en que fue para protegerlos». Andrés se acercó a su padre. «Papá, sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos», pero Alberto sabía que no podían.
Este peso tenía que cargarlo solo. El jueves pasó como una eternidad. Alberto trabajó mecánicamente, atendió clientes, revisó inventarios, firmó facturas, todo mientras el reloj avanzaba hacia las 6 de la tarde. A las 5:30, Alberto les dijo a todos los empleados que se fueran a casa temprano. «Necesito hacer inventario», explicó. «Mañana es un día importante». A las 6 en punto, el carro negro se estacionó frente a la carnicería. Los 4 hombres entraron. El del reloj de oro sonrió al ver que Alberto estaba solo. «Don Alberto, esperamos buenas noticias». Alberto respiró profundo. Sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. No era su columna vertebral ni su corazón. Era algo más profundo que no tenía nombre. Su dignidad, tal vez. Su integridad. Lo que fuera que hacía que un hombre pudiera mirarse al espejo. «Acepto», dijo con una voz que sonó como si viniera de otra persona, pero con condiciones. El hombre levantó una ceja. «Está en posición de negociar, don Alberto. Mis empleados no pueden saber nada», dijo Alberto mirándolo directamente. «La cámara fría número 2 está oficialmente fuera de servicio. Solo yo tengo acceso. Solo yo veo lo que entra y sale. Ninguno de mis trabajadores puede estar involucrado». El hombre consideró esto durante un momento. Luego asintió. «Aceptable. La cámara 2 queda bajo su control exclusivo. Nuestros hombres vienen solo de noche, después de las 11 cuando no hay nadie. Usted les abre, supervisa y cierra. Mantiene a sus empleados alejados. El dinero llega en maletas discretas. $10 millones en paquetes sellados. Entra de noche en sus camiones de carne, se guarda en la cámara y sale igual cuando lo necesitamos. Usted recibe $50,000 al mes en efectivo, simple y limpio». Alberto asintió, sintiendo que la náusea le subía por la garganta. «¿Cuánto tiempo?». El hombre sonrió. «El tiempo que sea necesario. 3 meses, 6 meses, 1 año. Depende de las operaciones. Y si en algún momento quiero salir». El hombre se puso serio. «Nadie sale, don Alberto. Una vez que empieza, está adentro hasta que nosotros decidamos que terminó. Pero no se preocupe. Mientras coopere, su carnicería va a prosperar como nunca». El hombre le extendió la mano. Alberto la miró durante 3 segundos. Luego la estrechó. La mano del hombre era fría y firme, como estrechar la mano con la muerte. «Excelente decisión, don Alberto. Esta noche a las 11 llega el primer cargamento. $10 millones en maletas selladas. Usted nos abre la cámara 2, nos deja organizar el dinero y se va. No pregunta, no mira más de lo necesario, no se involucra. El viernes recibe su primer pago». Los hombres se fueron. Alberto se quedó solo en su carnicería vacía. Caminó hasta la cámara fría número 2 y puso su mano en la puerta de acero. 30 años de trabajo honesto, 30 años de reputación impecable, a punto de convertirse en bodega del narcotráfico. Se sentó en el piso de su oficina y puso la cabeza entre las manos. No lloró. Los hombres como Alberto no lloraban, pero algo dentro de él murió esa tarde. La parte que le permitía mirarse al espejo y sentirse orgulloso. Esa noche a las 11, un camión refrigerado con logo de distribuidora de carnes llegó a la parte trasera de la carnicería. Alberto abrió. 4 hombres diferentes a los del traje bajaron. Estos vestían ropa de trabajo normal. Parecían repartidores comunes. Cargaron 20 maletas grandes de la camioneta. Alberto abrió la cámara fría número 2. Los hombres entraron y empezaron a organizar las maletas en los estantes donde debería estar la carne. 1 maleta, 2 maletas, 5 maletas, 10 maletas, 20 maletas, $10 millones en efectivo. Alberto no preguntó. No miró más de lo necesario. Solo mantuvo la puerta abierta y esperó. 40 minutos después, los hombres terminaron. «Listo, don Alberto.
dijo uno de ellos. Aquí está la llave de los candados. Solo usted y nosotros tenemos copia. Nadie más entra a esta cámara. El hombre le dio un sobre también. Su primer pago, $50,000. Alberto tomó el sobre sintiendo que pesaba 1,000 kilos. Los hombres se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Alberto cerró la cámara fría número 2 con candado. Miró el sobre en su mano. Luego lo guardó en su caja fuerte sin abrirlo. El viernes por la mañana, Alberto llegó temprano como siempre. Reunió a todos los empleados y les explicó. La cámara fría número 2 tiene un problema técnico serio. Va a estar fuera de servicio por tiempo indefinido. Vamos a redistribuir el inventario en las otras 2 cámaras. Nadie entra a la cámara 2, excepto yo. Es por seguridad mientras reparamos el sistema de refrigeración. Los empleados asintieron. Don Alberto nunca les había mentido en 30 años. Si decía que había un problema técnico, había un problema técnico. Rubén, ¿cuánto tiempo va a tardar la reparación?, preguntó. Alberto sintió el peso de la mentira. Tal vez 3 meses, tal vez más. Depende de conseguir los repuestos. Otra mentira. Y otra. Y otra. Así empezó la doble vida de Alberto Montoya. De día era el carnicero más honesto de Medellín, atendiendo clientes con su sonrisa amable, cortando la mejor carne, entregando pedidos a tiempo, pagando a sus empleados religiosamente. De noche era el guardián de $10 millones del cartel de Medellín, abriendo la cámara fría número 2 cada vez que venían a depositar o retirar dinero. 3 veces por semana, siempre después de las 11 de la noche, siempre cuando todos se habían ido. Lo que más atormentaba a Alberto no era el dinero en la cámara, era la normalidad de todo lo demás. Rubén seguía llegando a las 5 de la mañana, preparando los cortes del día con la misma dedicación de siempre. Mariela seguía manejando la contabilidad con su eficiencia impecable. Jorge seguía haciendo las entregas con puntualidad perfecta. Don Ernesto seguía vigilando el negocio de noche sin saber que a 20 metros había $10 millones escondidos. Todos trabajando honestamente mientras la cámara fría número 2 guardaba la fortuna del narcotráfico. Pero Alberto empezó a hacer algo que sabía que era peligrosísimo. Empezó a documentar todo en secreto. Cada vez que venían a depositar o retirar dinero, Alberto memorizaba las placas de los vehículos. Las escribía en un cuaderno pequeño que escondía en su casa. Cada rostro que veía trataba de describirlo en notas. Cada conversación que escuchaba la anotaba apenas se iban. Cada maleta que entraba o salía registraba la fecha y la hora. Pero había algo más que Alberto empezó a hacer, algo que podía costarle la vida. Empezó a fotografiar. Tenía una cámara pequeña escondida en su oficina. Cuando los hombres llegaban, Alberto se aseguraba de que pasaran frente a la oficina. Disparaba fotos a través de la ventana. Fotos de rostros, fotos de placas de vehículos, fotos de maletas siendo cargadas. No eran fotos claras. Eran fotos tomadas en la oscuridad, a través de vidrio, desde lejos, pero eran evidencia. Alberto revelaba las fotos en un cuarto oscuro que montó en su casa. Las guardaba en un álbum escondido debajo de una tabla suelta en el piso de su habitación. Clara nunca preguntó qué hacía encerrado en ese cuarto. Había aprendido que su esposo cargaba un secreto que no podía compartir. Los meses pasaron. 3 meses se convirtieron en 6. El dinero seguía entrando y saliendo de la cámara fría número 2. Alberto recibía sus $50,000 cada mes. Empezó a usarlos poco a poco. Aumentó los sueldos de sus empleados en un 15%. Le pagó la universidad completa a Camilo. Le compró una casa pequeña a Clara en las afueras, como siempre soñó. Renovó los equipos de la carnicería. A los ojos de todos, la carnicería central prosperaba. Solo Alberto sabía que cada peso de esa prosperidad venía del cartel.
Una noche de marzo de 1990, casi un año después de que empezó todo, algo cambió. Alberto estaba abriendo la cámara 2 como siempre cuando escuchó una conversación entre los hombres que traían el dinero. Van a mover el dinero la próxima semana, decía uno. Todo junto. Los 10 millones. ¿A dónde?, preguntó otro. A la finca, en Río Negro. De ahí sale para Panamá. Alberto siguió actuando normal, pero su corazón latía como tambor. La próxima semana iban a mover todo el dinero, 10 millones de dólares en una sola operación. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Al día siguiente, Alberto hizo algo que sabía que no tenía vuelta atrás. Fue a una cabina telefónica lejos de su barrio. Llamó a un número que había guardado durante meses, un periodista de El Espectador que investigaba lavado de dinero del cartel. «Tengo información sobre 10 millones de dólares», dijo Alberto con voz distorsionada, tapando el auricular con un pañuelo. El periodista se puso alerta inmediatamente. ¿Qué tipo de información? ¿Dónde están? ¿Cuándo se mueven? ¿Quién los mueve? Tengo fotos, tengo fechas, tengo evidencia. Necesito encontrarme con usted. Se encontraron 2 días después, en una cafetería del sur de la ciudad. Alberto llegó con gorra y gafas oscuras. Le entregó al periodista un sobre con copias de todas las fotos que había tomado durante un año. Más de 100 fotografías, placas de vehículos, rostros de hombres cargando maletas. La parte trasera de la carnicería central visible en algunas fotos. «No puedo decirle dónde está el dinero ahora», mintió Alberto. «Pero estas fotos le van a ayudar a rastrear la red». El periodista revisó las fotos con ojos de experto. «Esto es oro», dijo. «Hay caras aquí que llevamos años tratando de identificar. ¿Quién es usted? ¿Por qué está haciendo esto?» Alberto negó con la cabeza. «Eso no importa. Lo que importa es que use esta información, pero por favor proteja su fuente. Si el cartel descubre quién les dio esto, soy hombre muerto». El periodista asintió. «Tiene mi palabra». Alberto salió de esa cafetería sabiendo 2 cosas. Primero, que había cruzado una línea de la que no había regreso. Segundo, que probablemente acababa de firmar su sentencia de muerte. El artículo se publicó 3 semanas después. No mencionaba la carnicería central directamente, pero hablaba de una red de lavado de dinero que usaba negocios legítimos en el centro de Medellín. Incluía fotos pixeladas de algunos de los hombres. Incluía números de placas que las autoridades podían rastrear. La reacción fue inmediata. 15 personas fueron arrestadas en operativos coordinados. 3 de ellos eran los mismos hombres que Alberto había fotografiado. El cartel perdió no solo los 10 millones que iban a mover, sino toda una red de distribución. Alberto leyó el artículo en su oficina con manos temblorosas. Lo había logrado. Después de un año de ser cómplice, finalmente había hecho algo para combatirlos desde adentro. Pero sabía que el precio vendría pronto. 2 noches después, cuando Alberto estaba cerrando la carnicería, los 4 hombres del principio aparecieron. No en carro elegante esta vez, en una camioneta sin placas. Y no vestían trajes, vestían ropa oscura y guantes. «Don Alberto», dijo el del reloj de oro, pero ahora su voz no tenía nada de cortesía. «Tenemos un problema. Alguien filtró información muy específica sobre nuestras operaciones. Fotos de nuestros hombres, placas de nuestros vehículos, información que solo alguien muy cercano a la operación podría tener». Alberto sintió que la sangre se le congelaba. «Yo no sé nada de eso», dijo tratando de mantener la voz firme. «Yo solo guardo lo que me piden guardar». El hombre se acercó tanto que Alberto podía sentir su aliento. «Eso esperamos, don Alberto, porque si descubrimos que usted tuvo algo que ver con esto, su carnicería no va a ser lo único que arda». Los hombres se fueron. Alberto se quedó paralizado durante 10 minutos. Sabían. No tenían pruebas, pero sospechaban. Era cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran. Esa noche, Alberto tomó una decisión.
Fue a su casa y sacó el álbum de fotos escondido. Sacó el cuaderno con todas sus notas. Sacó cada evidencia que había guardado durante un año. Lo metió todo en una bolsa. Le escribió una carta a Clara explicándole todo. Dónde estaba el dinero que había guardado, cómo mantener la carnicería funcionando, qué hacer si algo le pasaba. Le dijo que la amaba, que todo lo que hizo fue para protegerla a ella y a sus hijos, que no se arrepentía de nada excepto de tener que mentirle durante un año. Al día siguiente, Alberto no fue a la carnicería. Por primera vez en 30 años, no abrió. Llamó a Rubén y le dijo que se hiciera cargo por unos días, que tenía que resolver un asunto urgente fuera de la ciudad. Rubén, extrañado pero confiando, aceptó. Alberto manejó hasta Bogotá, 8 horas de carretera. Llegó a la Fiscalía General de la Nación. Pidió hablar con alguien de la unidad antinarcóticos. Le entregaron a un fiscal joven de apellido Gómez. Vengo a entregar evidencia sobre operaciones de lavado de dinero del cartel de Medellín, dijo Alberto, y a entregarme como cómplice. El fiscal Gómez lo miró sorprendido. Siéntese y cuénteme todo. Alberto le contó toda la historia, desde la amenaza inicial hasta las fotos que había tomado. Le entregó el álbum completo, el cuaderno con todas las notas, las copias de los documentos falsos que habían usado para amenazarlo. El fiscal revisó todo con ojos cada vez más grandes. Esto es evidencia suficiente para desmantelar media estructura de lavado del cartel en Antioquia, dijo. ¿Por qué está entregándose? Podría haber enviado esto anónimo. Alberto negó con la cabeza. Porque necesito proteger a mi familia. Si el cartel descubre que fui yo, van a matar a mi esposa, a mis hijos, a mis empleados. Pero si yo desaparezco primero, si yo me entrego y entro en protección de testigos, tal vez los dejen en paz. El fiscal asintió lentamente. Voy a ser honesto con usted, don Alberto. Lo que hizo fue increíblemente valiente e increíblemente peligroso. Esta evidencia va a ayudar a meter a muchas personas a la cárcel, pero usted va a tener que testificar. Y va a tener que desaparecer por mucho tiempo, tal vez para siempre. Alberto asintió. Lo sé. 3 días después, la Fiscalía realizó operativos simultáneos en 12 ubicaciones de Medellín. 23 personas fueron arrestadas. 3 de ellas eran los hombres que habían amenazado a Alberto. Se recuperaron $8 millones en efectivo. Se desmanteló una red completa de lavado. Los titulares de los periódicos hablaron de la operación más exitosa contra el cartel en meses. Pero nadie mencionó el nombre de Alberto Montoya. Oficialmente, la evidencia había llegado de fuentes confidenciales. El fiscal Gómez cumplió su palabra. Alberto entró en protección de testigos. Le dieron una nueva identidad, una casa en una ciudad pequeña en el sur del país. Un trabajo en una cooperativa agrícola. Clara y sus 3 hijos también entraron en el programa. Nueva vida, nuevos nombres, nuevo comienzo lejos de Medellín. La carnicería central cerró una semana después de que Alberto desapareció. Oficialmente porque el dueño había tenido que viajar por asuntos familiares urgentes. Rubén y los otros 14 empleados fueron liquidados con 6 meses de sueldo que Alberto había dejado guardados. Rubén intentó comprar la carnicería para mantenerla funcionando, pero no pudo conseguir el capital. El local se alquiló a una tienda de ropa 6 meses después. 30 años de historia convertidos en boutique de jeans. Hoy, Alberto Montoya tiene 72 años. Vive bajo otro nombre en una ciudad que no puedo mencionar. Trabaja en una cooperativa pequeña. Nadie lo conoce allí. Nadie sabe que fue el carnicero más honesto de Medellín. Nadie sabe que durante un año guardó $10 millones del cartel mientras fotografiaba evidencia que eventualmente ayudaría a desmantelar una red entera. Clara está con él. Sus 3 hijos viven en ciudades diferentes, también con identidades nuevas. Se ven una vez al año en un lugar neutral.
Rubén se jubiló en el 2000, murió en el 2008 sin saber nunca qué pasó realmente con don Alberto. Mariela abrió su propia contaduría. Jorge consiguió trabajo en otra distribuidora y su hija se recuperó completamente. Don Ernesto encontró finalmente una casa para rentar. De los 15 empleados originales, 14 están vivos y bien. Uno murió de causas naturales en el 2003. 15 familias que sobrevivieron porque Alberto tomó una decisión imposible. Y ninguna de ellas sabe que su antiguo patrón sacrificó su vida entera para protegerlos. Cuando le pregunto a Alberto si valió la pena, si daría marcha atrás, si pudiera, me mira con ojos cansados que han visto demasiado. No puedo dar marcha atrás, dice. Y aunque pudiera, no sé qué haría diferente. Tenía que elegir entre mi reputación y 15 familias. Entre mi vida en Medellín y hacer lo correcto. Elegí salvar a 15 familias primero y después elegí combatir al cartel desde adentro. Perdí todo, mi carnicería, mi ciudad, mi nombre. 30 años de construir una reputación, desaparecidos, pero 15 familias comieron y 23 criminales fueron a la cárcel y 8 millones de dólares no llegaron a financiar más violencia. Entonces sí, valió la pena. Aunque nadie lo sepa, hay un álbum viejo en su casa actual. Fotos de la carnicería central en sus mejores años. Fotos de Rubén cortando carne, de Mariela en la caja registradora, de Jorge cargando los camiones, de don Ernesto vigilando la entrada, de 15 empleados sonriendo frente al negocio. Clara a veces lo encuentra mirando esas fotos con lágrimas en los ojos. ¿Los extrañas?, pregunta ella. Todos los días, responde él. Pero fue la única forma de salvarlos. Alberto Montoya fue el carnicero más honesto de Medellín, hasta que el cartel lo obligó a elegir entre su honestidad y 15 vidas. Eligió las vidas, pero no se quedó como cómplice pasivo. Se convirtió en infiltrado silencioso. Documentó todo durante un año. Y cuando tuvo suficiente evidencia, la entregó sabiendo que significaba desaparecer para siempre. Salvó a 15 familias que nunca supieron que estaban en peligro. Ayudó a meter a 23 criminales a la cárcel y pagó el precio más alto: su identidad, su ciudad, su negocio de 30 años, su nombre. Todo para que 15 personas pudieran seguir viviendo en paz, sin saber nunca que su salvación costó la vida entera de un hombre. Esta es la historia que el cartel de Medellín dejó. No solo violencia en las calles, también almas rotas de gente honesta que tuvo que elegir entre su integridad y las vidas de quienes dependían de ellos. Y cuando eligieron las vidas, tuvieron que vivir el resto de sus días sabiendo que nadie nunca lo sabría. Alberto Montoya guardó 10 millones de dólares durante un año. Fotografió evidencia que desmanteló una red completa. Desapareció para siempre para que su familia y empleados pudieran vivir. Y nadie nunca supo su nombre, hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, esta historia probablemente te dejó con muchas preguntas. Tal vez incómodo, tal vez preguntándote qué habrías hecho tú. Eso es exactamente lo que buscamos, porque estas no son historias simples de buenos y malos. Son historias de personas comunes atrapadas en situaciones imposibles. Si quieres más historias así, suscríbete a este canal. Dale like si crees que Alberto hizo lo único que podía hacer. Y ahora la pregunta que no puedes evitar: ¿qué habrías hecho tú? 15 empleados dependiendo de ti, el cartel amenazando con destruir tu reputación de 30 años, documentos falsos listos para arruinarte, 48 horas para decidir, cooperar y convertirte en guardián de 10 millones de dólares del narcotráfico, o resistir y ver cómo 15 familias pierden su sustento, y si cooperas, te quedas callado como cómplice. O arriesgas todo para combatirlos desde adentro, sabiendo que si te descubren, desapareces para siempre.
No respondas rápido. Piénsalo de verdad, con tus empleados que confían en ti, con sus familias que comen porque tú les das trabajo, con tu reputación de décadas en juego. Déjamelo en los comentarios, no juzgo, solo quiero entender cómo piensa la gente cuando el cartel te obliga a elegir entre tu nombre y las vidas de otros. Nos vemos en la próxima historia, donde otra vez exploraremos ese momento imposible, cuando tuviste que decidir entre quién eras y quién tenías que ser para que otros sobrevivieran. Y aprender que a veces hacer lo correcto significa perderte a ti mismo completamente. Porque en Medellín de los 80 y 90, el heroísmo no venía con medallas. Venía con desapariciones, con nombres borrados, con vidas sacrificadas en silencio, para que otros pudieran seguir viviendo, sin saber nunca el precio que alguien pagó por ellos.